Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente el lunes 19 horas en nuestro ciclo webinar y hoy es la última charla del doctor Mariano Kovadlov en este ciclo de cinco charlas. Agradecemos al Laboratorio Astra la presencia con nosotros. Hoy un tema muy interesante, a mi entender. Va a hablar de los inhibidores de la CGLT2, que va a ser un boom y nos va a cambiar muchísimo nuestra manera de prescripción. Así que te escuchamos atentamente, Mariano. Hagan las preguntitas por YouTube, que después las vamos a ir contestando. Hagan las preguntitas choice, los que todavía no saben cómo es el sistema. Aquí abajo va a salir un zócalo donde va a haber un email para que ustedes puedan mandar a nuestras secretarias y así recibir luego las preguntas y así las van a contestar y obtener el certificado por estas cinco charlas. Gracias, Mariano, nuevamente por estar con nosotros y te escuchamos atentamente. ¿Qué tal, Marce? Gracias por la invitación nuevamente, gracias al auspiciante. Bueno, hoy me tocó una charla muy interesante, ¿no? Son las nuevas vedettes del tratamiento, los inhibidores del CLGLT2 en el tratamiento de la diabetes y en el tratamiento de otras enfermedades vasculares, que en este caso va a ser la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, la nefropatía. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar, no? Yo creo que hay muchos cambios, o muchos cambios de paradigma que tuvimos en muchos años de práctica médica. Primero la aspirina era mala, después la aspirina era lo único que había que dar y se lo dábamos a todo el mundo. Ahora la aspirina la tenemos que charlar un poquito. La metformina al principio era el terror de la insuficiencia renal y cada vez con la falla renal de la evolución del diabético, cada vez somos más permisivos y nos animamos a darla con cleans más bajos. Los betabloqueantes también tuvieron el mismo cambio de ser malos a ser un gold estándar en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El sildenafil prácticamente salió de un error de investigación donde se estaba buscando un vasodilatador y encontraron un vasodilatador con una utilidad muy, muy notable. Y en el caso de los CGLT2 son medicaciones más viejas de lo que nosotros pensamos. Ahora en una próxima filmina les voy a comentar. Y tiene un mecanismo de acción primario que es muy contraintuitivo, porque siempre nosotros tratamos de evitar la glucosuria y veíamos la glucosuria como algo malo dentro del tratamiento para la diabetes. Y ahora, con los últimos estudios, que también los mismos investigadores se fueron sorprendiendo de los resultados que fueron obteniendo. Muchos de los estudios que se hicieron en las glifosinas, perdón, se tuvieron que cerrar antes de tiempo por el beneficio que demostraban precoz y bastante importante. Y aparte sirven para diabetes. O sea, lo interesante es que sirven para la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida, para la insuficiencia renal y para la diabetes. Es muy interesante este grupo de familias. Bueno, ¿cuál es el contexto? El 40% o 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica. Y hasta el 20% de las enfermedades con enfermedad renal crónica tienen insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia renal tienen más chances de morir por un evento cardiovascular que de progresar su propia insuficiencia renal, por ejemplo, a estadios finales, como por ejemplo la utilización de diálisis. La función renal desmejora durante toda la evolución de la insuficiencia cardíaca. Entonces son dos casi unidades indivisas, una salud cardiorrenal y la diabetes también entra en el medio, pues es una enfermedad que altera ambos órganos, son órganos blancos dentro de las complicaciones de la diabetes. Y la diabetes tiene dos mecanismos productores de cardiopatía. Uno es la cardiopatía diabética, que también genera remodelado ventricular y cambios en la matriz energética del corazón, y también enfermedad cardiovascular isquémica clásica, que es de los factores de riesgo habituales que nosotros conocemos. Y después, diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, las tres se ven implicadas con la edad
en el aumento de su incidencia con el paso del tiempo. Entonces, en los pacientes que nosotros clásicamente atendemos, tenemos un combo de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y diabetes bastante interesante. Nosotros, para poder tener bien evaluado a nuestro paciente, tenemos que tener microalbuminuria pedida. Esto lo puse acá al principio y así con letras rojas y tan despojado para que se entienda, porque tenemos que tener este dato para todo lo que sea enfermedad cardiorrenal. O sea, en un paciente ya sea hipertenso, tenga insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o simplemente no, o diabetes, en los tres casos vamos a necesitar tener la microalbuminuria para detectar daño renal o daño de la microvasculatura que nos va a permitir hacer una intervención temprana. Si no lo pedimos, no lo vamos a saber. Entonces, por eso es tan importante y de acá partimos con esta charla. ¿Cómo funcionan los ISIGLT2? Como dije antes, desde 1830 se conocen este grupo de medicaciones que salían de la corteza del almendro, la corteza del durazno, la corteza del manzano y se trataban de usar para el tratamiento de la malaria. Así también salieron bastantes bebidas como el agua tónica y varias cosas más. Bueno, salió la fluoricina, que es una medicación que al principio se utilizaba para intentar tratar la malaria, pero los pacientes terminaban teniendo diarrea porque era un inhibidor no selectivo de los CGLT y bloqueaba los CGLT1 intestinales, traía diarrea osmótica muy importante y se dejó de utilizar. Después, los ICGLT2 más específicos, o sea, específicos bloqueadores del tipo 2, que es el renal, se fueron descubriendo mucho más adelante. Cuando empezaron a ver 50 años después del descubrimiento de la fluoricina, que producían glucosuria. Entonces empezaron a pensar que quizá podía llegar a utilizarse para bajar la glucemia en los pacientes diabéticos. Los efectos que fuimos viendo en los trabajos de los últimos años con los inhibidores específicos del CGLT2, vimos que aparte de producir glucosuria y natruria, que son su efecto diurético e hipotensor, levemente, que eso conlleva una baja en la poscarga, estimulan la lipólisis, que es algo muy interesante para nosotros porque genera primero el descenso de peso y después activan una matriz energética dependiente de lípidos y dependiente de cuerpos cetónicos en el corazón, que hace que sea mucho más eficiente la obtención de energía del miocardio. También tenemos el efecto de la pérdida calórica. Por cada gramo de glucosa que perdamos por orina o por cualquier lado, vamos a perder 4 calorías. Esto no es que es fantástico que el paciente pierda calorías de esta manera, pero es parte del efecto que generan esta familia de medicamentos. Después, lo que más se está discutiendo en este momento son otros mecanismos no dependientes de la glucosuria y no dependientes del efecto primario, por decirlo así, de este tipo de medicaciones, que generan los grandes beneficios en los pacientes, porque se ha visto que los pacientes que utilizan ICGLT2 sin tener diabetes también obtienen muchos de los beneficios cardiovasculares y renales por un mecanismo, digámosle, pleiotrópico como las estatinas, que más allá de bajar el valor del colesterol, tienen efectos antiinflamatorios y por eso también generan una disminución de las complicaciones vasculares. Y esto es realmente la parte que dejó atónitos a todos los investigadores con los estudios que fueron haciendo, se encontraron con estos resultados, con disminución de mortalidad, disminución de progresión de enfermedad renal, y que es lo que está revolucionando ahora un poquito este tratamiento en estas 3 ramas que estamos hablando. Aclarando un poquito, tenemos incremento de la excreción urinaria de sodio y glucosa, que es el efecto primario de estas medicaciones, que es el efecto contraintuitivo de que hablábamos antes. Después tenemos la reducción del consumo ATP en el tubo contorneado proximal, porque se deja de utilizar el ATP que se usaba para bombear iones y generar el cotransporte, y eso lo que hace es que el riñón sea más efectivo energéticamente, con una menor isquemia por menor uso de la energía. Después,
desbalancean el equilibrio que está alterado entre el glucagón y la insulina, generando la lipólisis que decíamos de antes y un mejor control glucémico, la reducción de volumen, que es un efecto buscado y también un efecto del que tenemos que cuidarnos un poquito en pacientes mayores, y un aumento de la diuresis, que también es un efecto buscado, pero es un efecto que tenemos que tener en vista de posibles necesidades de ajuste del tratamiento. ¿Qué lugar tienen estas medicaciones en las guías actualizadas de diabetes de, por ejemplo, la ADA del 2022? El primer paso en la ADA siempre va a ser cambios de hábito de vida y de alimentación. No me voy a cansar de decirlo porque es el gol estándar del tratamiento prácticamente. El segundo paso siempre va a seguir siendo la metformina por ahora, que es un medicamento ampliamente conocido, de amplia distribución, barato y muy bien tolerado en líneas generales. El tercer paso ya empieza a haber peros. Nosotros vamos a tener que ver qué pacientes tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, con la microalbuminuria positiva, en cuyo caso, en el caso de que no hubiera ninguna contraindicación, se puede utilizar el fármaco de elección sería los inhibidores de la recaptación del cotransportador. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y no tiene enfermedad renal detectada, por ejemplo, solicitando la microalbuminuria que hablábamos antes, y tiene sobrepeso, quizá la opción puede ser un GLP-1 como segunda opción. O un inhibidor del cotransportador si es que llegamos a necesitarlo por otras razones, por ejemplo el costo. Los GLP-1 son muchísimo más caros que los SGLT2 y en nuestro país en este momento realmente el costo no es un dato para tener para no prestarle atención. En cada Acá paso, sí. Mariano, acá me parece que esto está buenísimo porque lo que vos estás mostrando ahora es una manera diferente de trabajo los médicos de todos los días en el consultorio de atención primaria. Porque es una medicación nueva que se te mete por todos lados, o sea, ya sea, ni que hablar que tiene insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad renal, que si no la tiene también puede ser una indicación justamente para que no la tenga después. Y si no Uno lo tiene ve diabetes también, Marce. pero a eso voy. Entonces, ahí venía un poco el comentario mío inicial, cómo esta medicación se nos va a ir metiendo, en nuestra tarea habitual de trabajo. Entonces, quizás a nosotros nos cuesta en la atención primaria, quizás cambiar nuestro chip cuando van saliendo cosas que de alguna manera tienen una evidencia diferente, pero cada vez más eh, que pensar en este tipo de medicamentos y tenerlo bien en cuenta. Totalmente. Y después, el segundo y tercer pasos son tan importantes porque nos obligan a pensar qué tipo de paciente tenemos adelante, cómo lo queremos tratar. Y no, tenemos que tratar de elegir fármacos que no solamente bajen la glucemia, sino que nos traigan otros beneficios. Por eso se hace hincapié en los GLP-1 para el descenso de peso y reducción de la enfermedad aterotrombótica, o los ICGLT2 que disminuyen la mortalidad por insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Entonces, otros medicamentos más antiguos que usamos, como las sulfonilureas, los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, la pioglitazona, no me salía, la pioglitazona, son medicamentos que no tienen tantos beneficios extra de controlar un poco la parte metabólica de la diabetes. Entonces, por eso se tratan de priorizar estos. Pero nosotros viendo entre el costo, porque estos dos medicamentos, los GLP-1 y los ICGLT2, son más costosos, viendo la posibilidad de hipoglucemias, viendo la necesidad que tengamos de modificar el peso del paciente, vamos a tener que tomar la decisión de cuál es el tratamiento más efectivo y más apropiado para nuestro paciente. Después, también lo que promueven estas guías es el inicio combinado siempre y cuando la hemoglobina glicosilada esté más arriba de 1,5% del objetivo, porque el inicio combinado es mucho mejor que el inicio de monodroga. ¿Sí? Y después, en todo momento de todo el tratamiento, las insulinas siempre son una opción, pero tenemos que ver
qué capacidad tiene el paciente para manejar un tratamiento insulínico y qué capacidad tiene el médico para controlarlo. Entonces, si nosotros no nos sentimos cómodos con insulina, no sería lo más indicado dar insulina a nosotros, sino derivar al paciente para que pueda recibir su insulinización. Bien, tenemos de esta familia de drogas estas tres indicaciones dentro de lo que es la salud cardiorrenal metabólica. Dentro de la insuficiencia cardíaca va a estar indicado principalmente en adultos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Se está charlando ya, estuve viendo para preparar esta charla, otras charlas de sociedades cardiológicas, por ejemplo, que lo que están diciendo es que quizá en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida es más fácil de demostrar el beneficio, pero que probablemente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada también tenga beneficios antiisquémicos y antirremodelados. Todavía no está probado eso, pero están vías. En diabetes, bueno, claramente está indicado por los efectos metabólicos que tiene como monoterapia en el caso de que haya intolerancia a la metformina o juntos con otros fármacos como por ejemplo la metformina que tienen un perfil de acción bastante adecuado, cómodo y seguro. Y después en la enfermedad renal crónica, en pacientes diabéticos y no diabéticos, que eso es el boom de este año, fue una de las primeras charlas que se empezaron a dar en presentaciones, porque lo que se encontraron en los estudios, como por ejemplo el DAPA-CKD, que es un estudio con mucha gente que vio mejoría de la función renal en pacientes diabéticos con insuficiencia renal incipiente y en no diabéticos, y abrió un nuevo paradigma para el tratamiento de estos pacientes no diabéticos con insuficiencia renal, que antes lo único que teníamos para darle era control de factores de riesgo y enalapril o sartán. A ver, quiero resaltar el tema de la monoterapia. Me pasó hace poquito en 2 pacientes que por X motivo no toleraban la metformina, ¿viste? Por la parte digestiva, entre otras, pacientes con insuficiencia renal. O sea, cómo empieza a cambiar en nuestra cabeza que la próxima medicación podría llegar a ser esta. Así que Exacto. me parece que esto es algo que rápidamente tenemos que modificar nuestro chip de clínico. A ver, no, ya está. O sea, esto lo tenemos ahora, esto es accesible. O sea, lo tenemos que modificar, cosa que a veces nos resistimos, nosotros porque, y más los que somos, los que tenemos alguna edad, los de medicamentos que salieron y después que con el tiempo salieron del mercado, pero esto se va cada vez prendiendo muchísimo más y tenemos que hacernos ducho en el manejo de este tipo de medicamentos. Por suerte no son tan complicados, ni en la indicación ni en el control de la medicación. Se parece mucho a varias medicaciones que nosotros conocemos y a los controles que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer en pacientes que estamos tratando por otros motivos, por ejemplo, hipertensión o diabetes, con metformina y otros hipoglucemiantes. Bueno, en la mayoría de los pacientes, nosotros vamos a tener todos los pacientes van a necesitar el control glucémico, el control de la presión y el de todos los factores de riesgo cardiovasculares que ya conocemos y me he cansado de decir que hay que controlarlos. Vamos a tener algunos pacientes que van a necesitar para el control de su enfermedad renal dentro de su diabetes, inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, como enalapril, o, priles o sartanes. Y tenemos también para darle, en el caso que necesitamos mejorar todavía más su perfil metabólico, darle los ICGLT2 como primera opción o como segunda opción, adicionándolo a los priles o a los sartanes. Y en algunos pacientes se le dará terapia antiplaquetaria si es correspondiente. Pero ya estamos hablando de que es el segundo paso dentro de el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos y no diabéticos. Bueno, en la insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son los beneficios que nos trae esta familia de fármacos? Tiene efectos en la precarga y la poscarga por la depresión de volumen. La reducción de volumen en sí misma nos va a ayudar a que el paciente maneje mucho mejor la parte sintomática.
tiene una mejoría energética del miocardio. Como dije antes, el corazón va a empezar a utilizar los cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato como fuente de energía, y es una fuente de energía mucho más útil para el corazón, más limpia, digámosle. Es una fuente de energía muy buena. Y tiene efectos en la remodelación cardíaca, o sea, cambia o detiene la remodelación cardíaca, y a veces está postulado que hay una regresión de la misma. Todavía los trabajos son de 2, 3 años de tiempo. Entonces, si bien vienen mostrando unos cambios realmente notables en estos puntos que venimos charlando, faltan varios años más para ver cambios como el remodelado cardíaco, si son sostenibles en el tiempo, o hacia dónde va, dónde se estabiliza. Y después hay posibles efectos clínicos, que son los que se están charlando todo el tiempo y que todavía no sabemos bien cuál es el mecanismo que lo gestiona. Es que hay un beneficio significativo sobre todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca, ya sea por la mejoría mecánica, la mejoría de remodelado, la disminución de la poscarga y la precarga, ¿sí? Y después la mejora de la contractilidad cardíaca, que en los pacientes con FEI disminuida va a ser algo que nos va a interesar bastante. ¿Cuál es el perfil de seguridad? Solo en dapaglifosina tenemos estudios, solamente en estos 3 estudios, tenemos más de 26.000 pacientes testeados, que son el DECLARE, el DAPA-HF, que es Heart Failure, y el CKD, que es el último que salió, que es el de el estudio de insuficiencia renal en diabéticos y no diabéticos. Hay algo que es lo que yo decía antes, que es muy parecido al monitoreo del inicio del tratamiento de los priles o de los sartanes. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento con esta familia de medicamentos, podemos llegar a tener un efecto de disminución del clearance que en la mayoría de los pacientes, más del 50% de los pacientes, no tienen ninguna caída de clearance, y en un 30-40% de pacientes puede haber una caída entre el 10 y el 30%. En general, no requieren, solamente el 1% de los pacientes va a tener una caída del filtrado por arriba de 30, y ese tipo de pacientes son los pacientes que nosotros tenemos que ir a ver, igual que como hacemos con el enalapril, tenemos que ir a ver por qué motivo le está cayendo tanto a la función renal. Habitualmente, entre las 4 y las 8 semanas de iniciado el tratamiento con inhibidores del cotransportador, la función renal vuelve a mejorar y mejora sobre el basal. ¿Sí? O sea, el previo, el valor previo. Entonces tiene una pequeña caída por efecto hemodinámico y después vuelve a recuperar el filtrado del paciente. ¿Cuáles son las principales causas de este descenso marcado de la función renal? Puede ser exceso de diuréticos. Entonces, en un paciente hipertenso que venía tratado con diuréticos, tenemos que ir a ver si bajarle la dosis de diuréticos no es una opción, si está bien, si no está sobrecargado, podemos llegar a reducir los diuréticos que está utilizando. El consumo junto con los AINES, que van a afectar la microcirculación renal, y ese puede determinar la caída del filtrado un poco mayor a lo esperado, y enfermedad vascular renal como una estenosis de arteria renal, ¿sí? O sea, exactamente igual que hacíamos con los priles y los sartanes. Y en los pacientes que tuvieron pérdida del filtrado glomerular, no se vio ningún aumento de mortalidad por ninguna de las causas, ni de mejora de la insuficiencia renal, o sea que es totalmente reversible. Suspendemos el tratamiento y el paciente recupera inmediatamente. Entonces, esto es la parte de la seguridad de esta familia de medicamentos. Les voy a pedir un par de cositas antes, ya estamos llegando al final casi. Hay un par de cosas que ya me pasaron. Me mandaron a 2 pacientes que estaban normoglucémicos después de haber logrado controlarles la parte metabólica, entre ellos con un ICGLT2, y me los mandaron en nefrología. Una fue mi suegra, la mandaron a nefrología porque tenía glucosuria con glucosa normal y decían que era una enfermedad glomerular, y se la mandaron al nefrólogo. Por suerte el nefrólogo era amigo mío y resolvimos el problemita. Y después, cuando Bueno, nosotros mejor vemos... no digas cómo resolviste el problemita de tu suegra. Mejor no digas, a ver cómo Pero lo mira, le estoy resolviste. mejorando la mortalidad a Marcelo, la quiero.
O sea, le estoy Bueno, mejorando la bueno. mortalidad cardiovascular, renal, el perfil metabólico, la tengo con 6,5 hemoglobina glicosidada. Qué yerno, ¿eh? Qué yerno. Bueno, eh, mezclar sulfonilureas con insulina. Por favor, no. ¿Sí? Aumentamos muchísimo la posibilidad de hipoglucemias. Los IDPP4 junto con GLP-1 tampoco. Estamos estimulando la misma vía, estamos haciendo exactamente lo mismo. No es lógico esta utilización de fármacos. Y después también evitemos la inercia clínica. Como son enfermedades crónicas, es algo que nos sucede mucho a los médicos, de procrastinar y dejar para después cosas, y siempre es para después, para después, para después, y se nos pasaron 5 años, ¿sí? Y también los pacientes, que a veces el paciente no quiere o no le brindamos información en forma adecuada como para explicarle los beneficios que puede tener. Ok, Y después, recuerden que la inercia clínica es es la contrapartida del paciente de la falta de adherencia. O sea, nosotros sabemos que tenemos que que tenemos que actuar de una manera, pero por X motivo no lo hacemos. Falta de tiempo, falta de ganas, no sé qué. Pero bueno, un poco viene esta charla que está muy buena en decir, bueno, ahora ya sabemos cómo proceder para hasta la próxima consulta de un paciente con diabetes tipo 2. y después les voy a pedir cosas que por favor sí hagan. Que si el paciente tiene, queremos reducirle al paciente el daño de órgano blanco secundario a enfermedad tirotrombótica, que son los factores de riesgo cardiovascular clásicos que nos conocemos, intentemos darle un GLP-1. La contra de los GLP-1 es que son inyectables y que son muy caros. En este momento, un GLP-1 está saliendo mínimo 50.000 pesos por mes. Está cubierto con la mayoría de las obras sociales, pero igual es bastante salado. Y después, si nosotros queremos reducción de eventos cardiovasculares y progresión de enfermedad renal, elijamos los ICGLT2 como primera opción en pacientes diabéticos y no diabéticos también. También tienen un precio alto, pero es un precio accesible realmente. Es accesible porque se compara a muchas medicaciones actuales que utilizamos en la hipertensión sin ningún tipo de problema, así que con los beneficios que trae no deberíamos por qué retrasar la aplicación de este grupo de fármacos. Esto lo voy a dejar acá para que el que quiera lo lea completo. Son la mayoría de los trabajos y acá está el número de pacientes que fueron enrolados en estos trabajos y la reducción de muerte cardiovascular, muerte de eventos cardiovasculares, eventos renales, internación, reducción de síntomas. Es realmente un game changer, o sea, cambia las reglas del juego. Esta familia de medicamentos vino a cambiar lo que nosotros pensábamos y hacíamos con la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Por eso, cuando nosotros estemos frente a nuestros pacientes crónicos, con enfermedades crónicas, que lo vamos a ver durante mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta estos 4 escalones para poder lograr el control de su enfermedad. La seguridad de la medicación, que en esta familia son medicamentos muy, muy seguros. El beneficio que nos traigan, o sea, tratar de darle medicaciones que sumen beneficios para el paciente, que sean medicamentos multitarget, o sea, no solamente que me baje la glucosa, sino que también me mejore la vasculopatía, o que me mejore la función renal, o que me mejore la insuficiencia cardíaca. Y no hay que desdeñar el costo, porque como es una enfermedad crónica y yo estoy pensando que se le voy a dar 20 años a un paciente, el desembolso que vamos a hacer de dinero en la medicación puede ser bastante importante. Entonces, no es un parámetro que quede exento a la hora de calcular qué le vamos a dar al paciente. Bueno, acá les dejo un mini caso, que es una pregunta muy, muy sencilla. No es sencilla, pero no tengo la respuesta realmente. Tengo un paciente de 73 años que es tabaquista, hipertenso con 4 drogas, dislipémico, obeso y sedentario. Un caramelito. Está prostatectomizado por patología benigna hace más o menos 1 año y medio y
tuvo 2 citus sintomáticas con urocultivos persistentemente positivos a Escherichia coli con un recuento significativo, pero está asintomático. Se tomó la determinación, junto con infecto, uro y clínica, de no tratarlo porque se lo toma como una colonización para evitar la aparición de multiresistencia en esa E. coli que tiene. Por ahora viene muy, muy bien. Tiene una diabetes de 15 años de evolución o más, y está en tratamiento con un combo de 4 drogas para la hipertensión: atorvastatina, metformina, un IDPP4 y un GLP-1 que yo le di muestras, ¿sí? Durante los últimos 2 meses, y anduvo un poquito mejor, no mucho mejor, pero un poquito mejor. Y el paciente no desea la insulina bajo ningún concepto. El problema que tengo ahora es que el paciente viene con un deterioro del control glucémico progresivo, la microalbuminuria es positiva, no tiene retinopatía, cosa que me pareció raro porque un paciente con microalbuminuria debería tener algo de retinopatía, pero no tiene, en múltiples fondos de ojo que le mandé a hacer. Tiene una hipertrofia del VI moderada con fracción conservada, y actualmente las glucemias vienen de 2,50 en algunas ocasiones y una hemoglobina glicosiada entre 8 y 8,2. Con el GLP-1 que le di, bueno, mejoró un poquito, pero no demasiado, y el paciente no lo puede pagar. Pero la ventaja de haberle dado el GLP-1 es que se ablandó con respecto a los inyectables y quizá la insulina podría llegar a entrar. Mi problema, y que es el que quiero plantear y lo dejo para que nos escriban en los comentarios, es: el paciente por la glucemia que tiene, ya glucosuria tiene, pero tiene esta colonización del tracto urinario, y los ICGLT2, que es lo que yo le quiero dar por el perfil del paciente, por la parte cardiovascular, por la parte renal, estaría no contraindicado, pero habría que tomarlo en cuenta en las infecciones urinarias, ya que puede haber un mínimo aumento de infecciones del tracto urinario inferior. Generalmente son más micóticas que bacterianas, pero con una colonización me hace sospechar. Y ahí yo pienso, ya tiene glucosuria. Si le doy ICGLT2, ¿empeoraría? Entonces, no sé qué hacer con este paciente porque tiene realmente una indicación de ICGLT2, pero tiene ahí una cosa dando vueltas que es la infección esa urinaria, esa colonización, que me hace dudar. Lo estamos charlando con el paciente, todo, y estamos viendo qué vamos a hacer. Pero bueno, esa es la pregunta que les dejo para ver si Bueno, me ayudan a súper pensarlo. interesante, súper interesante. Yo vengo sesgado de escuchar un Ateneo de cirugía bariátrica y yo es obeso, quizás así que como Pero una tiene opción. 73, Marce. Es grande. Bueno, pero debe ser joven acá, no debe ser frágil. Bueno, espectacular, Mariano, mil gracias. Bueno, a ponerse a contestar el caso y bueno, te agradecemos un montón que siempre estás presente. Bueno, un abrazo a todos, a seguir cuidándose y a completar los choice, así obtienen el certificado por este ciclo que hoy es la última charla de este ciclo oficiado por Astra. Así que los esperamos el próximo lunes a las 19 con un nuevo capítulo de nuestros webinars. Un abrazo enorme y a seguir cuidándose. Chau, chau.